Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 12 del cuarto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Operaciones con números decimales y con fracciones. Realización de conversiones con unidades de medida de longitud, superficie y capacidad. Determinación del área de figuras planas en el geoplano. Resolución de problemas. Algunos temas a recordar. Tema 1. Operaciones con números decimales. Para sumar o restar números decimales, se deben ordenar los números haciendo coincidir las comas y los valores posicionales. Para que los números tengan la misma longitud, se completan con ceros a la derecha. Esto se realiza ya que el cero en la parte decimal indica que no hay valor, y por lo tanto, por ejemplo, 142,36 es lo mismo que 142,360. 8,7 es lo mismo que 8,700 o 24,5 es lo mismo que 24,50. Al tener ordenados los números, se suman o restan sin olvidar colocar la coma en el resultado, en la parte que corresponde a la división entre parte entera y decimal. Al multiplicar números decimales, se realiza primero una multiplicación normal sin tener en cuenta aún el lugar de la coma. Al obtener el resultado, se coloca la coma teniendo en cuenta la suma total de todos los lugares posicionales después de la coma de los factores que se multiplicaron. Luego, el total de lugares después de la coma indica dónde ubicar la coma en el resultado, empezando a contar de derecha a izquierda. Para corroborar el resultado se puede realizar la prueba del 9. Sin embargo, hay que controlar que la coma esté bien ubicada sumando todos los lugares combinados de ambos factores. Al multiplicar un número decimal por la unidad seguida de ceros, se mueve la coma hacia la derecha tantos lugares como ceros tengan la unidad, o se completa con ceros de ser necesario. Entonces, si se multiplica por 10, se mueve un lugar, por 100, 2 lugares, por 1000, 3 lugares y así sucesivamente. Por el contrario, si se divide por la unidad seguida de ceros, la coma se mueve hacia la izquierda, tantos lugares como ceros tengan la unidad, completando con ceros si fuese necesario. En la división de un número decimal por un entero, se inicia dividiendo como si fueran números enteros hasta llegar a la coma. Antes de bajar el primer número, que se encuentra después de la coma, se coloca en el cociente la coma y se continúa dividiendo hasta terminar. Si el número que se encuentra antes de la coma en el dividendo es más pequeño que el divisor que se intenta dividir, entonces se coloca 0 en el cociente, luego la coma y se realiza la división normalmente. Si en la división que se necesita realizar el divisor es un número decimal, se multiplica tanto el divisor como el dividendo por 10, o por 100 o por 1000, de modo que el número decimal queda sin coma y se puede realizar una división con números enteros. Dependiendo de hasta qué punto se requiere continuar la división, para lograr un número más exacto, al bajar todos los términos del dividendo, se pueden continuar la división colocando coma en el cociente y se agrega un 0 al residuo para continuar dividiendo hasta la cifra decimal que se desea obtener. Al tener números decimales tanto en el divisor como en el dividendo, se multiplican ambos, ya sea por 10 o por 100 o por 1000, según sea necesario para que ambos números queden sin coma o hasta que el divisor quede sin coma. A continuación se divide como ya se ha mencionado anteriormente. Tema 2. Área de polígonos. El área de un polígono regular de n lados se calcula a partir de su perímetro y su apotema. Área es igual a perímetro por apotema dividido 2. El área de una figura es la superficie total que ocupa dicha figura. Es una medida de 2 dimensiones y se determina, por ejemplo, en el cuadrado multiplicando lado por lado, en el triángulo multiplicando la base por la altura y dividiendo entre 2, y en el rectángulo multiplicando el largo y el ancho. El área del polígono irregular se puede calcular mediante el método de triangulación que consiste en dividir el polígono en figuras más fáciles de calcular el área. En este caso, se divide en n triángulos y el área del polígono será la suma del área de esos n triángulos. La L son los lados del polígono irregular, la H representa la altura del mismo y así se logra obtener el área de cada triángulo. Una vez conseguida todas las áreas de todos los triángulos, el área del polígono regular se obtiene sumando el área de cada polígono. Sugerencias metodológicas. En este módulo, para trabajar la división con números decimales, realizaremos reparticiones con cubos multiencaje o con objetos de 2 tamaños si no contamos con este manipulativo. Por ejemplo, semillas. Si utilizamos semillas, las grandes representarán las unidades y las más pequeñas los décimos.
Al realizar los repartos y siempre que sea necesario, los estudiantes convertirán una semilla grande que representa el entero en 10 décimos para continuar la repartición. Posteriormente pasaremos a efectuar el algoritmo correspondiente a la división con decimales, asociando la actividad manipulativa con lo que se hace en el algoritmo de la división, es decir, convertir un entero a décimos para continuar con la división. Con la resolución de ejercicios y problemas, los estudiantes adquirirán práctica y desarrollarán sus habilidades en las divisiones con decimales. De modo a seguir aprendiendo a operar con números decimales, plantearemos a los estudiantes que planteen enunciados de situaciones problemáticas que impliquen el uso de operaciones con números decimales. Para ello, aprovecharemos los conocimientos ya adquiridos sobre medidas, proponiendo a los estudiantes que elaboren situaciones en las que necesiten, por ejemplo, pasar de un múltiplo a otro. Para seguir fomentando las habilidades de cálculo con números decimales, trabajaremos con tiras de cuadrados, dividiendo el entero en 100 cuadrados pequeños, para representar los centésimos y una tira de 10 cuadrados para los décimos. Así representaremos diferentes números decimales para luego trabajar con las operaciones a través de diferentes planteamientos, aprovechando para aplicar los conocimientos ya adquiridos sobre conversión de medidas. Seguiremos aplicando los conocimientos adquiridos sobre medidas para intensificar lo aprendido sobre operaciones con fracciones. Para ello plantearemos a los estudiantes problemas que les permitan poner en práctica lo aprendido, propiciando que ellos mismos puedan crear diferentes enunciados de problemas. En un proyecto integrador trabajaremos con datos sobre los límites naturales del Paraguay, con los cuales realizaremos diferentes conversiones, aprovechando la oportunidad para integrar conocimientos y aplicar lo aprendido. Trabajaremos también con geoplanos, los cuales nos permitirán trabajar el concepto de área. Con diferentes representaciones, iniciando con las de los cuadrados y rectángulos, determinaremos el área que ocupan dichas figuras en el geoplano, asociando las medidas a la unidad correspondiente. Así avanzaremos hacia el cálculo del área del triángulo y trapecios, realizando diferentes transformaciones en figuras más simples. Propiciaremos que los estudiantes vinculen las unidades de longitud para medir distancias con las unidades cuadradas para medir superficies, haciendo uso siempre del geoplano. Les haremos comparar las representaciones de segmentos y cuadrados. A partir de diversos análisis, podrán apropiarse de los conceptos de asociación correcta para cada medida. Con salidas al exterior, en las cuales los estudiantes explorarán las diversas figuras que les rodean, realizarán mediciones y determinarán el área de algunas figuras elegidas. De esta manera, consolidarán sus conocimientos al mismo tiempo que comprenderán la importancia de lo que están aprendiendo. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.